Aquí hablamos de rock de forma diferente. Hola amigos, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Fanáticos del rock, bienvenidos a un nuevo programa de Conversaciones Rockeras. Seguimos repasando la discografía de Rush y en esta ocasión tenemos nuevamente de invitados al siguiente panel que rápidamente te voy a presentar. Bueno, primero tenemos a Raúl Ulloa, que muchos ya conocen. Raúl, bienvenido. Buenas noches, muy buenas noches, un placer nuevamente. Perfecto. A continuación tenemos a mi buen amigo Edgar Durán. ¿Qué tal, Edgar? Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos, o buenas tardes, o buenos días. Gracias, aquí estamos. Y hoy tenemos una reaparición estelar, el polémico Antonio Fernández Noguera. Bienvenido, Toño. Hola, buenas noches. Salud a todos. Gracias. Ok, bueno, amigos, hoy vamos a hablar de Rush, un grupo que a muchos nos gusta, y vamos a iniciar probablemente con su obra cumbre. Nos vamos a remontar a 1981. Nos vamos a remontar a un discazo que todo el mundo conoce, exacto, Moving Pictures, que aquí te muestro en pantalla, este disco propiedad de mi amigo Edgar Durán, que espero próximamente se lo entregue. Y esta es la versión que salió en México, que saca Mercury a través de Polygram, y pues nos trae muchos recuerdos a toda la gente que seguimos a Rush. Para muchos esta fue la puerta de entrada a la música del grupo. Es probablemente el disco que más gente conoce, el más popular de Rush. Yo me atrevo a decir que es el momento más alto de la carrera de Rush. Que siento que no hay ningún tema de desperdicio. Y le cedo la palabra a Raúl. Muy bien, gracias Armando. Pues sí, efectivamente estamos hablando de sin duda alguna, el álbum más popular de la banda, un álbum que se proyectó en todos los medios y que se ha convertido en el favorito de muchísimos seguidores, ¿no? Y bueno, pues es un álbum muy peculiar en donde siguen creciendo los instrumentos y las opciones que tienen individualmente cada uno de ellos, y eso enriquece muchísimo la música. Un álbum donde están verdaderamente inspirados. Y bueno, pues como es habitual, leo una introducción que hago yo siempre en los aniversarios de cada disco en la página que tenemos de Facebook, y es pues el álbum de la imaginería cinemática, la fama, la actuación, las emociones, los viajes, sucesos alienados, libertad, rebelión, una de las grabaciones más trascendentes e influyentes en la historia del rock. Y bueno, pues evidentemente, como platicábamos en el otro programa cuando tocamos el tema de 2112, se han hecho muchos análisis en torno a este álbum, es uno de los discos más influyentes. Y bueno, pues este disco, empezando por la portada, tiene un escenario pues muy importante, que es el edificio legislativo en Ontario. Esto está en el Parque Queens, que está precisamente en esa ciudad. Y bueno, pues por ahí tenemos una estética muy interesante, ¿no? Ha habido incluso entrevistas y algunos programas especiales con los personajes que están posando para la foto de la portada. Siempre ha habido mucha interacción en ese sentido con todo el arte que hace Hugh Syme. Y bueno, pues abrimos con Tom Sawyer, ¿no? Ya directamente con la primer rola, sin duda la canción más famosa y más radiable del grupo, donde Neil Peart, Lifeson y Lee comentan, ¿no? En diversas entrevistas, en algunos libros, que es una rola muy compleja para tocar en vivo. Siempre ha sido un problema cuando tienen que interpretarla, y es parte del set list habitual, pero siempre hay problemas que se presentan, siempre hay cosas que afinar. Incluso en la composición, pues bueno, probaron 1000 sonidos, tomas para todas las partes de batería, de los solos. Es una de las canciones más complejas de la banda, y sobre todo, aunque no sonara tanto para nosotros los escuchas, ellos para interpretarla, podríamos pensar que J.J.Z es mucho más compleja, ¿no? Pero para ellos ha sido un tour de force total. Y bueno, pues es el guerrero de los días modernos, determinado, esperanzador, un entusiasta de cambios, Tom Sawyer, y pues basado en el libro de Mark Twain,
tenemos este rolón, ¿no? Red Barchetta, que es una chulada de rola, habla de la granja familiar de un tío de Neil Peart, ese coche rojo precioso que estaba listo para rodar, el goce del viento, el sol, los viajes, y bueno, pues es una canción también con una composición y unas partes instrumentales muy, muy bien logradas, porque es el equilibrio, no nada más de la cuestión técnica, sino también el minimalismo de algunos sonidos y esa manera de llevar el juego melódico, armónico, para hacer realmente una canción en el sentido de la palabra, ¿no? Todas las canciones tienen que tener alma y tienen que tener un sentido, y esto es este álbum, ¿no? En general, JJZ, YYC, como quieran llamarle, pues es una instrumental prodigiosa, es verdaderamente emblemática también, ha sido pues como el ejercicio fundamental para que todo chavo que está tocando en una banda y aprendiendo a tocar un instrumento, pues ya a manera de competir con sus colegas es, ya te aprendiste JZ y ya después te sigues con la Villa Strangiato, en fin, siempre ha sido como un tema muy interesante para desarrollar la cuestión instrumental interpretativa de los músicos, ¿no? Y bueno, pues The Camera Eye, ese viaje dividido en dos, que es centrado en Londres y centrado en Nueva York, la lluvia, la cuestión de cotidianidad social, los estados de ánimo, las caras, los rostros de la gente de la ciudad. Es una canción bastante progresiva, tiene partes muy bien cohesionadas, y bueno, pues es maravillosa rola también, ¿no? Y bueno, pasamos a la parte oscura, mística del álbum con Witch Hunt, que además por ahí hay una anécdota de cómo grabaron todos esos coros de la gente enardecida, se grabaron afuera del estudio, había gente que estaba reunida ahí en un parque y los invitaron a que grabaran estos sonidos, y pues hicieron ahí todo el performance y con una grabadora de mano hicieron todo este rollo. Al final estos personajes acabaron conviviendo adentro del estudio con la banda, y en fin, pues de esas cosas que salen fortuitamente, ¿no? Es una canción interesante. Y bueno, pues cerramos el álbum con una rola que es de mis favoritas, tiene una emotividad fabulosa, es una rola muy profunda, si bien ya empieza a manejar este concepto de meter un poquito de sonidos diferentes, un poco más en la era de New Wave. Por supuesto que para esta época Neil Peart ya estaba totalmente influenciado con bandas como Ultravox, con bandas como A Flock of Seagulls, pues los mismos Talking Heads, ¿no? Todos esos bateristas fueron fundamentales para la influencia de Neil Peart en empezar a crear todo este concepto de percusiones electrónicas y empezar con esa fusión interesante, y él reconoce estos bateristas como una influencia muy importante. Se nota esa cadencia ya en una onda de Police. Es una canción increíble. La letra, pues bueno, es la sintomatología, lo orgánico, lo eléctrico, el cuerpo humano, la persistencia, todos estos sentidos que tenemos como seres vivos. Es una letra muy interesante y la canción es maravillosa. En fin, pues son muchos datos y mucha información la que podemos tener acerca de Moving Pictures. Vale la pena tocar el tema de YYC, que es la clave de introducción en el campaneo de Peart. Surgió porque una vez aterrizando en el aeropuerto de Toronto, precisamente la clave Morse que lograron escuchar de cabina para el aterrizaje era precisamente este sonido, esta clave, y es una réplica en clave Morse sobre esto, ¿no? Más allá de lo que significa orgánicamente el sonido, para ellos era el regreso a casa. O sea, después de una gira larga, siempre partir es la nostalgia de la despedida de familiares, amigos y el tiempo que vas a estar fuera. Pero el regreso es esa paz, ese confort de saber que llegas a casa. Y bueno, pues para ellos siempre el terminar una gira era algo muy importante, y lo quisieron manifestar también en este sonido. En fin, pues bueno, hay mucho que platicar, y los dejo a mis amigos y a mis colegas que continúen con esto, porque realmente es un disco formidable. Pues yo lo voy a llevar a un plano un poquito más personal. Ya aquí Raúl nos aventó todos los datos técnicos que necesitábamos. Yo nada más lo único que voy a hacer es invitar a todo el mundo a que escuche este disco. Si este disco no lo han escuchado en algún tiempo, les va a caer muy a todo dar. Si este es el primer disco que van a escuchar de Rush y nunca han escuchado a Rush, es una hermosura. Y, por ejemplo, me llamó ahorita mucho la atención lo que estaba pensando mientras estaba escuchando la exposición de Raúl, y es de esos discos clásicos que, por ejemplo,
hay muchos discos clásicos que son la consagración, la consumación del arte de algún grupo, pero que a lo largo de los días ya lo escuchas y te aburre. Por ejemplo, Pink Floyd The Wall ya es un disco que me aburre mucho. El Dark Side of the Moon no deja de ser un discazo, pero me aburre mucho. En cambio, este disco de Rush es perfecto, lo escucha uno desde el arranque hasta el final y no se aburre uno. Siempre le descubre cosas nuevas, siempre, o a lo mejor no descubre uno cosas nuevas, pero la atmósfera que comparte el disco es una cosa maravillosa. Empecemos, como dice, empecemos con la orden de las canciones. Y pues la primera canción es un monstruo, es un masazo, es Tom Sawyer, que lejos de evocar el personaje de Mark Twain, es un poco, el significado es un poco más de rebeldía contemporánea, posmoderna, con un tema que nos podemos identificar todos perfectamente. Yo creo que ese, como decíamos al principio del programa, es nuestro punto de arranque. Es una canción que cuando uno escucha, o bueno, cuando yo personalmente escuché en el radio hace mucho tiempo, era una estructura totalmente diferente. Nunca había yo escuchado algo similar. Y creo que la gente no había escuchado nada similar hasta esta canción. Y de repente uno cuando de repente no conoce nada del grupo y escucha la canción, pues se queda sorprendido. Y cuando dice uno, ok, vamos a conocer un poquito más del grupo y que descubrimos que solamente son 3 personas, se queda uno así como helado y congelado, como si estuviera en el Ártico, de lo impactante que es que solamente 3 personas hayan logrado este sonido tan perfecto. Y el sonido perfecto se continúa con la siguiente canción, la Red Barchetta, que es ese legendario automóvil rojo en un mundo medio postapocalíptico donde está prohibido moverse en automóviles y de repente hay un automóvil, la historia esta del Red Barchetta que está ahí escondido en una granja familiar y que de repente igual como un acto de rebeldía le quitan la envoltura al carro y lo sacan a la carretera, mientras que ojos electrónicos ahí están vigilando las carreteras desérticas, evoca unas imágenes fabulosas. Luego sigue manteniendo esta atmósfera fabulosa. Tenemos esta instrumental que también es mágica, el YYZ, que es el código IATA con el que se identifican todos los aeropuertos. Y en este caso el código IATA es el del aeropuerto de Toronto, la introducción de Peart. Entonces es un código Morse, es el YYZ tocado en código Morse, código Morse, que también es una maravilla y toda la canción es fantástica. Y a lo mejor no viene al caso, pero lo voy a decir, amén de que me agarren a golpes después, pero la versión en vivo que trae el Exit Left Stage de YYZ es todavía más, o sea, si la versión en estudio es maravillosa, la versión en vivo es todavía más maravillosa porque de repente a la mitad entra un solo de Peart, y cuando termina, entra el maravilloso solo de Alex Lifeson en la guitarra, chulísimo. Y después viene una canción con la que cierra el disco que a mí en lo personal no me gusta, la disfruto porque es Rush, es maestría en todas generalmente en las Modern Drummer y todas esas revistas para los bateristas, siempre en una edición de cualquier mes, de cualquier año, siempre viene la canción para que los bateristas la toquen, la practiquen, y no niego que es una maravilla. Cambiamos de lado y viene The Camera Eye, que para mí es la mejor canción de Rush de toda su historia. Es una canción que me hace llorar, es una canción que me mueve hacia el escenario de Nueva York y hacia el escenario de Londres. Tiene uno de los mejores solos de guitarra de Lifeson y pues es una chulada. Y finalmente las dos últimas, que también el Witch Hunt, que te espanta porque te evoca esas viejas películas sobre todo la de Frankenstein, cuando la turba va a perseguir al monstruo. Muy buena canción. Y finalmente el Vital Signs, que cierra el disco.
algo que siempre tuvo Rush fue que cerraban sus discos de una forma magistral, y esta no es una excepción. Todo el disco avienta una atmósfera fabulosa que lo puede uno escuchar de día, de noche, en la mañana, durante la comida, después de la comida, en cualquier momento. Es un disco que se tiene que escuchar y es una preciosidad de disco. Es el Valhalla de los discos de Rush. Realmente a mí lo que me atrapó del disco, primero la producción, ¿no? O sea, Terry Brown, que fue productor de Rush, no sé en cuántos discos, pero genio. Y no sé por qué no aparece en las grandes producciones de otras bandas, ¿no? Pero el sonido que logra, la manera en la que la banda se compacta y cómo logra por fin Geddy Lee eso que intentó en discos anteriores, ¿no? De fusionar el bajo con los sintetizadores y de poder encargarse de las dos cosas, lo cual se me hace algo espectacular. Después la letra, ¿no? O sea, empezando por Tom Sawyer, o sea, hay una parte fundamental que es lo que a mí me dejó como que muy marcado, ¿no? O sea, algo que dice algo así como que su mente no se renta, ¿no? O sea, su forma de pensar no está en renta para ningún dios ni para ningún gobierno, ¿no? O sea, como estaban comentando antes, es como que lo que todos en ese momento de la adolescencia queríamos ser y queríamos que alguien nos lo dijera y nos lo confirmara, ¿no? O sea, yo tengo cierta autonomía y puedo tomar mis propias decisiones, no tanto desde un lado de rebeldía, pero sí desde un lado de decir, bueno, sí tengo la capacidad para tomar decisiones por mí mismo, ¿no? Habla también de que los cambios, ¿no? O sea, los cambios no son permanentes, pero los cambios siguen, o sea, siempre va a haber cambios, ¿no? En gustos, en la sociedad, en los gobiernos, en las formas de que nos van de alguna manera dirigiendo y obligando a hacer tal o cual cosa, ¿no? Cuando estaba Raúl comentando el listado de canciones, se brincó este tema del Limelight y Edgar estaba diciendo que a él no le gusta, ¿no? Pero sin embargo, pues es fundamental, ¿no? O sea, creo yo que el disco tiene temas, salvo las obviedades de Camera Eye, que estoy de acuerdo con Edgar, es espectacular, o YYC, que es, bueno, o sea, todos los que en algún momento quisimos tocar un instrumento, la tomamos como referencia, ¿no? Si hay algo más que agregar, bueno, pues fue el disco que le abrió a Rush, además de que ya estaban como siendo cabeza de cartel, ya no era tocar en lugares pequeños, ya era ser así como que la gran banda que empezó a tocar en arenas enormes y ya tenía las grandes giras, ¿no? Creo que todos coincidimos en que es un disco que no puedo decir que hay que escuchar, porque yo creo que no haya nadie que lo haya escuchado, pero sí hay un disco, sí hay que ponerle más atención. Hay que tomarse un poquito de tiempo y ponerle atención a las letras, ¿no? Lo que decían de Red Barchetta, que es como un adelanto a una película de ficción, ¿no? O sea, me imagino esos ojos que decía Edgar, me imagino unos drones, ¿no? Vigilando las carreteras y viendo que nadie utilice los automóviles, etcétera. Entonces, pues bueno, en resumen, el nivel al que llegaron y que de ahí partieron a otras cosas, ¿no? Es realmente la fusión perfecta entre el bajo y el sintetizador. La batería de Neil Peart, bueno, o sea, digo, nada más que agregar. Y yo creo que, bueno, el que siempre queda en tercer lugar y del que se habla siempre al final es de Alex Lifeson. No entiendo por qué. O sea, para mí es un guitarrista que está por encima de los monstruos sagrados. Entonces, si juntas todo y lo analizas en conjunto, estoy de acuerdo que es el disco más completo, el más significativo, y bueno, pues creo que no hay mucho más que agregar para no gastar tanto tiempo. Es el mejor disco de Rush, punto. Bueno, antes de que siga con mi explicación de Moving Pictures o mi opinión particular sobre el disco, yo les quiero recomendar a todos los que nos están viendo en esta ocasión este libro. Viene la Navidad y esto puede ser un buen regalo para algún amigo que le guste mucho Rush. Es un libro que lo publica, bueno, los autores son Skip Daly y Eric Hansen, y el prólogo está escrito por Les Claypool, que es el bajista de Primus. Bueno,
Aquí vas a encontrar fotos de las giras de Rush desde el 68 hasta 2015, prácticamente el final de la banda, de su historia. Este libro está muy recomendable, lo puedes encontrar en Amazon. Aquí en México lo encontrabas en Gandhi, pero estaba en un precio muy exorbitante, y en Amazon lo puedes conseguir más barato. Yo creo que vamos a poner algunas imágenes de este libro para que no te lo pierdas, vale mucho la pena. Esta es la portada, lo voy a voltear para que ustedes puedan apreciar. Aquí una foto de Lifeson y Geddy Lee. Y bueno, pues en este libro vienen muchas particularidades de la gira. Por ejemplo, te comento rápidamente que la gira de Moving Pictures se inició el 20 de febrero de 1981 y Neil Peart al camión donde viajaban le puso For Whom the Bus Rolls, a donde nos lleve el camión, más o menos así, algo como lo de Metallica de For Whom the Bell Tolls, pero aquí era a donde el camión nos lleve. Bueno, esta gira de Rush, como te digo, empezó en Michigan, en los Estados Unidos. 7,800 fans presenciaron el inicio de la gira de Moving Pictures, y normalmente Rush abría con la introducción de 2112, luego se seguía con Templos de Styx, y la quinta canción en el setlist era Limelight. A mitad del concierto tocaban Closer to the Heart, que fue uno de los primeros himnos de Rush, y la siguiente canción inmediata era Tom Sawyer. Yo creo que Rush se dio cuenta en ese momento de que tenían otro himno en potencia con Tom Sawyer. Probablemente sea la canción más conocida de Rush, la que la gente cuando la escucha, pues obvio, quiere bataquear, quiere emular a Neil Peart, porque en este disco de de Rush, se nota una gran ejecución musical de Neil Peart en la batería. ¿Qué más te puedo yo agregar de Moving Pictures? Para mí es como el santo grial de Rush. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que recomendarle a algún amigo, algún fan del rock, por dónde empezar por Rush, sin duda alguna mencionaría Moving Pictures. Moving Pictures para mí está al nivel de un Led Zeppelin 2, del debut de Black Sabbath, del debut de Van Halen, o bien del Number of the Beast de Iron Maiden. Moving Pictures es un disco que no tiene desperdicio. Algunos datos adicionales. Bueno, te puedo decir que JJ-Z estaba nominada a los Grammys como mejor interpretación instrumental. Y pues, ¿qué más podemos decir? A ver, la gira fue 69 conciertos alrededor de los Estados Unidos y Canadá. Prácticamente hicieron 2 legs, 2 vueltas de la gira, y no sé si alguno de los compañeros del panel quiera agregar algo más sobre esta obra cumbre de Rush, que como decimos, fue tan obra cumbre que se volvió un disco mediático. Adelante, Edgar. Hace un X tiempo yo nunca había ido a un partido de béisbol, en los Estados Unidos, y de repente por azares del destino íbamos a un tugurio, nunca llegamos, entonces terminamos yendo a ver a los Diamondbacks en Arizona. El chiste es de que yo me aburrí como nunca. Digo, el béisbol es un deporte muy, muy pesado, a mucha gente le gusta, dice que es como el ajedrez con bat y pelota, pero bueno, el punto es de que yo estaba aburridísimo. Lo único que me mantuvo vivo y divertidísimo era el DJ del estadio. El DJ del estadio se la estaba pasando bomba, y cada vez que ponían imágenes en las pantallas del estadio, el cuate ponía Tom Sawyer y la gente se prendía increíble. O sea, ponía nada más los primeros acordes de la entrada, y con eso era más que suficiente. Y con eso yo quiero decir que es una canción que ya trascendió, y que cualquiera que pueda andar en la calle, digo, a lo mejor no llego al nivel de, oye, reggaetonero, escucha esto, y ya inmediatamente deja sus malos hábitos, pero lo que quiero decir es de que sí es una canción que trasciende, que ha estado en todos lados. Y reitero, a mí me devolvió la vida de un mundo de letargo que era estar en esos 2 horas y fracción de tormento del béisbol, que se me hizo muy aburrido, pero el DJ se la estaba pasando bomba, e hizo que me la pasara bomba Tom Sawyer, y le agradezco a Rush por eso. Padrísimo. Yo quiero
necesito decirlo porque me parece increíble que se me haya olvidado Limelight. Mira, al final estamos con la sopa mental y la información y todo lo que queremos platicar y el tiempo encima. Es una increíble omisión porque lo voy a decir porque así ha sido toda la vida y para mí es mi canción favorita de Rush. ¿Por qué? Porque es una canción sumamente emotiva. Realmente la armonía de esta canción, la manera de cantar de Geddy Lee me llega hasta la médula. Siempre ha sido una canción muy importante en mi vida y sobre todo destaco el solo de Alex Lifeson que empieza desde abajo y se va al cielo, es una cosa maravillosa. No sé por qué la omití, pero bueno, quería decirlo porque verdaderamente para mí sí es un himno de vida, ¿no? Nada más. Bueno, nada más para cerrar con este tema y retomando las palabras de Edgar, eso que nos comenta sucedió en Arizona, Edgar. Sí, pasó ahorita no me acuerdo en dónde, en Phoenix. Esto fue en Phoenix. Ok, bueno, ahí la conexión es la siguiente. Los Diamondbacks de Arizona, equipo de béisbol, tenían un pitcher estelar que se llama Randy Johnson. Hoy creo que ya está retirado, es un futuro jugador del Salón de la Fama. Era un gran pitcher de ese equipo y Randy Johnson es fanático de Rush de toda la vida. Y en el 2015 le entregaron una réplica de las últimas baterías que utilizó Neil Peart. Ese sí es un diehard fan de Rush y Randy Johnson, pues la verdad, pues mis respetos porque ama a Rush. Adelante, Raúl. Fue un obsequio personal de Neil Peart a él. Hay un video por ahí de todo el proceso y una entrevista. Está padrísimo ese detalle. Qué bueno que lo tocas, ¿no? Nada más quería comentar sobre el libro que platicaste, que es una chulada. Más allá del recuento histórico de los conciertos, vale la pena clavarse en la información que de cada uno de los conciertos. Vienen todas las fechas, pero además de los datos numéricos de asistentes, etcétera, viene alguna anécdota, algún comentario de periódico o alguna situación que sucedió con el grupo en la prueba de sonido, alguna vicisitud de cada uno de los conciertos. Son 400 páginas que de verdad es oro molido para cualquier fan. Y pues sí, es un librazo, qué bueno que lo recomendaste. Sí, más o menos ese libro en Gandhi yo lo llegué a ver alrededor como de unos 2,000 pesos, 1,700 en alguna época. Me pareció un precio muy, muy fuera de la realidad, pero en Amazon, pues yo lo conseguí como en 600 pesos. Entonces es algo imprescindible para cualquier fanático, ¿no? Y a ese precio, pues había que comprarlo. Totalmente, y bueno, hay que decir también que el epílogo es de Stuart Copeland y está muy emotivo, está padre. Claro, imagínate, el reconocimiento de otro gran baterista de la historia del rock. Y al final, pues fueron, la amistad de Peart y de Copeland se dio justamente ya en los últimos años, y porque además vivían en Los Ángeles ambos, y bueno, de esa relación surgieron cosas también muy padres, ¿no? Pero ya es tema para otra ocasión. Claro, ya nada más cerrando la conexión con el béisbol, Geddy Lee es un gran fanático del béisbol, ha sido invitado en muchas ocasiones a lanzar la primera bola. No sé, creo que él era fanático de los Expos de Montreal y creo que ahora va mucho a Toronto. Él es un gran fanático del béis. Su colección de pelotas que tuvo en casa por muchos años, pelotas firmadas por jugadores, incluso tenía pelotas firmadas por presidentes, tiene anécdotas muy padres. Toda esa colección increíblemente la donó al Negro Museum del béisbol. No me acuerdo en qué ciudad está, pero ya está en el museo toda esa colección porque realmente para ese deporte es toda una posesión muy valiosa la que tiene Geddy Lee, ¿no? Sí, creo que ese museo está en Cooperstown. Sí. Y bueno. Algo va a comentar. Adelante, Toño. Digo, nada más, no soy fan del béisbol, lo reconozco. Sin embargo, recuerdo perfectamente, y digo, a lo mejor me estoy adelantando al siguiente disco, pero nunca se me olvida la parte de los créditos del disco, de Signals, donde en lugar de decir qué hacía cada quien, ¿no? O sea, decía, primera base, fulano, segunda base, fulano, tercera base, tal, jardín central, jardín izquierdo, jardín derecho, catcher, casi venía hasta el aguador del equipo, ¿no? Y era una forma de darle
el nivel que tenía cada uno de la gente del staff o de la gente que estaba ahí involucrada. Y la verdad es que sí me llamaba mucho la atención porque, digo, no entendía, no me gustaba y nunca me ha gustado el béisbol, pero la verdad es que me llamaba mucho la atención y me dejaba ver todo lo que están comentando del fanatismo que tenían ellos por ese deporte, ¿no? Entonces, pues es un detalle que hay que comentar, ¿no? Nada más. Perfecto. Bueno, pues el siguiente año es 1982 y pues corresponde a Signals, que aquí lo muestra Mau. Yo aquí les pongo en pantalla la edición que salió en México, igual de Mercury, lo sacó Polygram Discos, y en el reverso podemos ver el disco Escultura, ¿no? Ya sabemos que las ediciones mexicanas no se caracterizaban por un gran arte. Sin lugar a dudas, aquí viene un temazo que se llama Subdivisions, y yo creo que confirma al grupo como estrellas del rock. Yo siento que Rush en ese momento era tendencia musical. Se empezaba a ver un pequeño cambio. Cedo la palabra para Raúl. Gracias, Armando. Pues bueno, hay que decir primero y antes que nada que se termina otro ciclo de 4 álbumes en estudio y se viene el que es para mí el mejor disco de Rush en vivo y el que es indudablemente uno de los mejores discos en vivo en la historia de la música, así lo puedo yo afirmar, ¿no? A gusto personal. Exit Stage Left, una maravilla de álbum. Y bueno, justamente yo escuché primero el Exit Stage Left y después fue que escuché Moving Pictures y pues parí. Yo ya había descubierto a Rush en el 82, justo cuando ya había pasado todo esto por el Signals, pero bueno, a raíz de ahí se me despertó el interés y Exit Stage Left verdaderamente me llevó noches y noches y días completos de análisis, de disfrute y bueno, habríamos de hacer algún programa especial para tratar los álbumes en vivo de Rush, que es algo muy peculiar, sobre todo en una banda de este nivel, ¿no? Pues bueno, entramos de lleno en Signals y pues bueno, aquí es la comunicación, la fama, el aislamiento juvenil, los sueños, la transición y el estancamiento, los suburbios de una gran orbe, ¿no? La tecnología. Es una colección de canciones juiciosas que supieron adaptarse a épocas de cambio, un punto de inflexión, obra de 3 individuos inspirados. Y esto lo comento porque el punto de inflexión, porque si bien todavía trabajan con Terry Brown, y ya platicaba Toño hace rato de este productor, que de verdad es increíble que no haya tenido mayor proyección, justo fue después, ¿no? Con muchas bandas de metal progresivo ha hecho cosas interesantes, pero vaya, el nivel de Terry Brown era para que estuviera ligado a otros grupos de primer mundo, pero bueno, esa es otra historia. La relación comienza a desgastarse un poco en cuanto, no en cuanto a la cuestión de afinidad, de relación amistosa, el cariño, no, más bien ya en una cuestión de la proyección que Rush tenía en mente para hacer su música, enfrentando una nueva década y sobre todo en el entorno musical que ya reinaba, ¿no? Entonces, pues hablamos de que es el último álbum en donde Terry Brown participa y bueno, pues a todo esto abre el disco con una canción también que es del top 10 del grupo, Subdivisions, una canción poderosa, intensa, intrincada y sumamente disfrutable. El coro de esta canción, la melodía es una cosa también sumamente abrazadora. Y bueno, pues ellos siendo oriundos de Willowdale, Alex Lifeson y Geddy Lee, este suburbio de Toronto, vivieron eso, ¿no? Lo que Neil Peart a su manera narra en la letra, porque también lo vivió en la ciudad donde él creció, como estudiante, y pues es eso, ¿no? El rechazo de ciertos sectores de amigos, sobre todo en la escuela, los intereses de unos, ese aislamiento también que sufren algunos jóvenes y que se ensimisman a veces en los libros, en la música y en otro tipo de distractores, pero que también sienten esa frustración y esa limitación de no poder estar pues al nivel y a la altura del círculo en donde ellos quisieran participar, ¿no? Entonces es una canción muy interesante en ese sentido y musicalmente extraordinaria. The Analog Kid, pues bueno, es pues este chico de ciudad que también se aventura precisamente siguiendo con esta inercia de la letra de Subdivisions, hacer cosas en su ciudad y a cumplir sus sueños, ¿no? Cuando todavía tiene ciertas limitantes por la edad. Es una canción que tiene uno de los solos más espectaculares de Alex Lifeson.
Platicaba también Toño hace rato sobre pues cómo es un guitarrista tan poco reconocido, es muy, 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 muy poco valorado no solo por los medios, sino también incluso por melómanos, ¿no? Y para mí es uno de los guitarristas más completos en la historia de la música por la versatilidad que tiene, ¿no? Es un guitarrista de texturas, es un guitarrista que tiene riffs increíbles, es un estupendo arpegiador, es un tipo que hace armonías que se van oxigenando a través del espacio. Vaya, es difícil describirlo con palabras, pero es un extraordinario instrumentista y Analog Kid tiene ese solo espectacular. Chemistry, pues es una rola que habla precisamente de eso, de la empatía, la sinergia, la química humana. Y bueno, pues aquí volvemos a esta tendencia al ritmo cadente, a un tono ahí medio reggae que está inmerso en la canción y que la hace exquisita, ¿no? Y bueno, pues The Weapon aquí es la primera lección importante que Neil Peart hace para voltear a verlo por sobre cualquier otra cosa en el disco, por los detalles que tiene, sobre todo con los crótalos, los encerros, el manejo de la campana, del ride, pero además no en atasque y no en un virtuosismo de sobresalir, no, simplemente es una composición en donde él se muestra como un baterista besado, pero siempre respetando la riqueza de la canción, y eso la hace muy elegante, ¿no? Su interpretación es muy elegante en esta rola. Esta rola influenció mucho el sonido sobre todo la dinámica de Gavin Harrison, que por ahí en una moda dice, uno de los mejores bateristas de progresivo actual, con Porcupine Tree, y bueno, pues en una carrera solista interesante. Y bueno, pues pasamos a The Weapon, que viene a reafirmar lo que es Neil Peart como baterista, ¿no? Es un inicio con unos patrones rítmicos increíbles, verdaderamente te va envolviendo, te atrapa, y es una rola con una química muy, muy particular. Y bueno, pues también habla de emociones, de los gobiernos, las armas. Aquí comienza ya también esta crítica político-social de la que nunca se alejaron, ¿no? Entonces, pero ahora adaptada a esta época ochentera que estaba surgiendo. Y bueno, pues Losing It es una balada preciosa en donde pues la letra va en función de el dolor, la fatiga y todo lo que es el esfuerzo de los sueños y las lágrimas, ¿no? De una bailarina que conoció Neil Peart por esos días, y tiene aquí un aporte de un músico muy importante que se llama Ben Mink, que fue un amigo de la escuela de Geddy Lee y que se volvió una comparsa musical. Él toca el solo del violín, es una belleza, ¿no? A la postre, en el disco solista de My Favorite Headache de Geddy Lee, Ben Mink es fundamental para la música de este álbum, y pues precisamente rindiéndole tributo a este aporte para la gira del 40 aniversario, en la presentación justamente de Toronto, Ben Mink es el invitado especial y toca en vivo este solo, y es un momentazo, ¿no? Porque bueno, trae para muchos recuerdos increíbles. Yo tuve la fortuna de en esta gira verlos en Austin, y justo llegamos antes y nos tocó la prueba de sonido esta canción que no la tocaron ese día, y bueno, pues sonando ahí en vivo como prueba de sonido fue muy emotivo también escucharla. Y bueno, pues cierra el disco con una canción muy interesante que también ha sido pues muy ignorada incluso por muchos fans. Me parece una canción también con un cúmulo de emociones muy importante, y bueno, pues tiene que ver con los viajes espaciales, lo que en ese momento estaba sucediendo en la NASA. Incluso, pues bueno, hay anécdotas sobre la invitación de varios directivos de la NASA que eran fans de Rush, los invitan y están ellos presentes en uno de los lanzamientos, y de ahí empieza una relación muy importante. Y solo quiero concluir con una anécdota y un detalle que es muy, muy emotivo. El 25 de mayo del 2011, con la nave Endeavour, que estaba en el espacio, toda la tripulación esa mañana la despertaron con esta canción. Desde la Tierra mandaron la señal, la escucharon ellos en esta misión, y pues de ahí hubo una respuesta en donde agradecen, y este director del viaje, del vuelo, comenta el por qué es tan significativa la música de Rush para todo este entorno de gentes de la NASA y sobre todo esta cuestión espacial. Entonces, pues bueno, también hay mucha influencia de escritores como de Pitágoras con Music Spheres,
hay libros que están influenciando a Peart para este álbum, y bueno, pues es un disco que sigue muy decorosamente la saga de Moving Pictures. El Signals para mí es uno de los mejores discos y yo creo que durante muchísimo tiempo fue el mejor disco de Rush para mí. Todo es pura atmósfera, todo es puro ambiente de inspiración padrísima. Es muy triste que pues hayan el grupo y también los fans hayan dejado a un lado este disco por otros a lo mejor un poco más populares, pero todas las canciones son guamazo tras guamazo. Ya no las voy a repetir, pero voy a resaltar las que a mí más me enloquecen. Yo creo que la primera que me llamó muchísimo la atención fue un video que vi del concierto de la gira del Grayson de Pressure, pero que cuando tocan The Weapon me llamó increíblemente la atención porque te dabas cuenta que era un grupo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, sobre todo los que éramos muy, muy heavy metaleros y que de repente le abrimos un poquito la puerta para entrar a Rush. The Weapon empieza con un actor haciéndose pasar como Bela Lugosi, pero con una gorra con una gorra de béisbol, y que además le invitaba al público a ponerse unas gafas de 3D, y ahí empezaba la canción de Weapon. Entonces eso me hizo regresar un poco a la canción, y la canción, tal cual como lo dice Raúl, es una manifestación de virtuosismo de Peart, donde sin ser explosivo, sin ser así súper presuntuoso, toca unas cosas espectaculares. Pero a mí las que más me gustan son el Analog Kid, porque, reitero, se identifica uno con lo que viene en la letra, ¿no? De que de repente está el chamaco tirado en el pasto viendo hacia el cielo y lo llaman a comer, y el cuate con esa desfachatez de escuincle, en vez de ir corriendo a comer, simplemente se baja la gorra y sigue metido en lo suyo. ¿Cuántas veces no nos identificamos con esa sensación de eso, ¿no? Y al día de hoy, a cualquier edad nos identificamos, donde nos cercenamos del mundo y estamos solamente en un momento y esa canción a mí me lleva a ese tipo de cosas. Y lo que sigue a partir de ahí, la de Chemistry, es una canción chulisísima, de los mejores solos. O sea, todo el disco es pura atmósfera. Todo el disco es pura atmósfera, y otra vez, un cierre espectacular con esta de Countdown, donde igual uno cierra los ojos, las voces, las grabaciones que se hicieron en la NASA, lo llevan a uno a estar ahí en ese momento, en el lanzamiento de un cohete espacial. Es un disco maravilloso, es un disco maravilloso. Esta canción que mencionaba, la de Losing It, con ese solo de violín, es para no dejar esas canciones que arrancan lágrimas, y esta pues no es la excepción. Es un disco que también tiene unos hitazos que incluso parece que fueron los hitazos que más pegaron en los Estados Unidos: el Digital Man, o por supuesto el Subdivisions, el New World Man, que también estuvo padrísima. Y reitero, el Analog Kid tristemente es una canción que ha sido olvidada por muchos fans, a excepción de, para mí, el segundo mejor disco en vivo de Rush, que es el Different Stages, y ahí la tocan, y la tocan también de una forma espectacular. Este es un discazo. Quiero tocar dos temas para no ser muy repetitivo. Primero, la parte anecdótica, o la parte de lo que usted no vio o lo que usted no sabía, ¿no? Tengo una afición de leer, ¿no? Entonces, de repente tengo aquí como que mis como acordeones, ¿no? O sea, como que voy buscando de dónde sacar información, y siempre me gusta saber más allá, o sea, no quedarme nada más con escuché el disco o fui al concierto y me gusta por el simple hecho de que me guste y listo, ¿no? Siempre el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento es importante, y es lo que te da la idea de por qué interpretaban así, por qué escribía Neil Peart ese tipo de letras. Y bueno,
Fundamentalmente, y decías yo hace rato que para mí Alex Lifeson está muy por encima de los disque consagrados como Gilmour o como el que me digan, ¿no? En este disco en particular, Alex Lifeson siempre cuenta que nunca estuvo de acuerdo, no es su disco favorito, no le gustó la producción, no le gustó la sobresaturación de teclados, siempre sintió que el sonido de la guitarra estaba muy alejado de lo que él quería. Quizás cuando escuchas el disco, pues como que no entiendes, ¿no? O sea, lees ese tipo de opiniones de Alex Lifeson y dices, bueno, pero ¿por qué no te gusta o con qué no estás de acuerdo con la producción? Pero bueno, a lo mejor él esperaba algo como lo anterior, donde fuera más lucido o donde la guitarra tuviera un papel más protagónico. Y este disco en particular, el que se lleva todo es el teclado, ¿no? O sea, no hay una canción donde el teclado no predomine. Digo, empezando por Subdivisions, que ya concuerdo con todo lo que dijeron antes, o sea, es el tema del disco, el tema de ese momento en particular, es un tema perfecto. Y bueno, por ejemplo, otra anécdota que platicaban era, en la gira de este disco, tuvieron un momento de 5 noches seguidas en Radio City Music Hall en Nueva York, y el grupo que les abría era Marillion. Entonces Marillion era como en ese momento el nuevo Genesis, tanto por la composición, por la voz de Fish, por la manera de interpretar, etcétera. Como Genesis ya no era el Genesis de los 70s, de repente llega Marillion y retoma la bandera del progresivo y se hace como el estandarte, afortunadamente. Entonces, decían ellos que así como en un momento ellos fueron los que abrieron los conciertos de Kiss, y los integrantes de Kiss quedaron absolutamente sorprendidos por la capacidad musical que tenía Rush. Rush en ese momento se quedó sorprendido por la capacidad musical que tenían los de Marillion. Entonces, como que una parte cíclica, ¿no? Es una parte interesante. Me imagino que una noche en Nueva York, pudiendo ver a Marillion, seguido de Rush, debe de haber sido el concierto de tu vida, pero bueno, no nos tocó. Y bueno, el segundo tema quiero entrar, como decía yo hace rato, el tema de las letras. Esta secuencia de letras, ¿no? O sea, que empieza con The Analog Kid y te cuenta esa parte del chico en los suburbios que tiene la ansiedad de salir de ahí, de escaparse, ¿no? La verdad es que vas analizando la letra y te vas dando cuenta de qué vivencias tuvieron para poder estar en ese momento con esa hambre de crecer, de que a lo mejor fue lo que los motivó a hacer lo que ya estaban haciendo, ¿no? Después, Digital Man es como que el adulto de Analog Kid, ¿no? Y es también como una secuencia, ¿no? Como que lo que sigue siempre esa inconformidad, siempre estar en desacuerdo, y después como que de todo eso como que se hace un capullo y wow, ¿no? O sea, de repente nace New World Man y es como que lo que todos debíamos anhelar o alcanzar o querer ser. Entonces, en ese momento como adolescente, analizas la letra y dices, wow, ¿no? O sea, por supuesto que la música es magistral, impresionante y a todos nos va a seguir fascinando y nos va a seguir moviendo algo adentro, pero esa parte de la letra que mucha gente como que la deja en segundo plano, ¿no? Conozco muy pocas personas con las que platico acerca de Rush que entiendan el fondo de la letra y el mensaje que querían transmitir, ¿no? Esa inconformidad, ese no querer caer en el general, ¿no? Eso me parece fabuloso. Hay un tema en particular, ¿no? O sea, no sé qué tanta relevancia tenga, pero el hecho de escoger a las bandas que van a abrir tus conciertos, o sea, tuvieron de abridores a, no sé, tuvieron a Nazareth, tuvieron a Heart, tuvieron a Vandenberg, tuvieron a Y&T, o sea, son una serie de sonidos tan diferentes a Rush, pero era lo que sonaba en ese momento, y ellos siempre como que querían agarrar un poco de aquí y de acá, ¿no? Como estaba diciendo Raúl hace rato, o sea, la influencia del sonido que estaba en ese momento, ellos tenían ese gusto o ese interés de dejarse influenciar. O sea, no estaban en esa pose de yo voy a influenciar a todos los demás, sino permitir
que ser influenciados por lo que estaba en ese momento en hard rock, en heavy, en pop, en techno, en todo esto, y eso fue lo que lo metieron en una licuadora, y bueno, de ahí vienen todos los discos de los que vamos a hablar ahora. Entonces creo que este disco de Signals tiene temas espectaculares, fabulosos. Las letras, repito, por ejemplo, The Weapon, ¿no? O sea, The Weapon, tú dices, pues van a hablar de un arma, no sé, un arma nuclear o un arma de guerra o un arma de... Y The Weapon se refiere al miedo, ¿no? O sea, el arma que más daño te puede hacer en tu vida es el miedo. Entonces, ese tipo de mensajes que de repente pierdes de vista cuando estás nada más dedicado a escuchar la música, yo sí les pediría, por favor, que le pongan un poquito más de atención a la letra y se van a dar cuenta que si el disco de por sí es una maravilla, analizando el mensaje que te quiere dejar, bueno, ya te deja en otro plano y ya puedes estar por encima de la gran mayoría, ¿no? Esta es una parte del libro que les comenté. La gira se llamó The New World Tour y empezamos a ver un pequeño cambio en la banda, un cambio estético. Si ven Geddy Lee ya más a la moda de los 80s, usando saquitos, o qué me dicen de Alex ahí con su saco medio blanco. Y esto parecería intrascendente, pero no lo es. Miren, por ejemplo, aquí Neil Peart, ahí lo vemos, se corta un poco el pelo, sigue con su set de batería, su drum kit de Crotalos que mencionaba mucho Raúl. Voy a mostrar otra foto por aquí. Miren, ahí se ve un poco el cambio de imagen de la banda, que trataba de ir como que más acorde a los 80s. Y como muchos han mencionado, pues sí hay mayor presencia de teclados. Yo creo que en de sintetizadores, que era como que el instrumento en boga en esos años, y yo creo que estaban preparando el camino para lo que venía, para el siguiente disco.